Buenos días, mi nombre es Eileen Alberto Reyes Ramírez, pertenezco a la clase del profesor Ramón Hinoa Mateo de Química Fotográfica de la sección 04. Pertenezco al grupo número 9 y hoy estaré hablándole de la calidad de imagen radiográfica, entre otros. El propósito de hacer una radiografía médica es obtener tanta información diagnóstica como sea posible acerca de las estructuras internas del cuerpo humano, sin olvidar regular cuidadosamente la exposición del paciente a los rayos X. Para lograr este propósito se requiere una imagen radiográfica de alta calidad. Emplearemos el término calidad de la imagen radiográfica para referirnos a la facilidad con que pueden apreciarse los detalles en la radiografía. Existen otros términos que dan la misma idea, tales como la claridad de la imagen, el detalle, la visibilidad del detalle, definición, nitidez, rendimiento radiográfico y otros. La calidad de la imagen se refiere al efecto agregado de estos elementos en el aspecto de la imagen radiográfica. Esta imagen es el resultado de los intercambios entre numerosos elementos que intervienen en su formación. Las evaluaciones sobre la importancia de estos factores son subjetivas y deben tomar en cuenta la información diagnóstica que se persigue, así como las preferencias del radiólogo conforme a sus conocimientos y experiencias. Las evaluaciones pueden resultar difíciles porque a menudo no se tiene de antemano un conocimiento del tipo de estructura que va a radiografiarse. La calidad de la imagen radiográfica no debe confundirse con la calidad diagnóstica de la imagen. La primera no nos dice nada acerca de lo que tiene calidad óptima en la relación con los factores de un diagnóstico preciso. Las características de la imagen pueden ser aceptables al examinar una lesión en un abdomen voluminoso, pueden resultar inadecuadas para estudiar un caso de deformación artrítica. Hasta la fecha no existe ningún medio objetivo y válido para determinar de antemano cuál será la calidad diagnóstica de una imagen con base a la medición de estos factores técnicos. El campo siguiente, el campo sigue siendo objetivo de continuas investigaciones. Ok, definición radiográfica. La definición radiográfica es la impresión subjetiva de nitidez o claridad del perfil de una estructura en la radiografía. Tiene que ver con la magnitud y la amplitud del cambio de densidad en el perfil de la estructura. Se produce por el contraste radiográfico y la borrosidad. El contraste radiográfico, la magnitud de la variación de densidad entre la estructura de interés y sus partes adyacentes, se regula mediante el contraste radiográfico. El contraste radiográfico es el producto del contraste del sujeto y el contraste de la película. La borrosidad radiográfica. La amplitud de variación de la densidad entre la estructura de interés y sus partes adyacentes se determina por la borrosidad radiográfica. En este incluye los factores geométricos y los factores de la relación pantalla-película. La figura 40 ilustra la participación de la borrosidad, del contraste radiográfico, de la impresión total de nitidez de la radiografía. Las figuras 40A y 40B esbozan la dispersión adecuada para la radiografiar una cuña de dos escalones mediante una combinación pantalla-película. Supongamos que después de haber procesado la película se toman las lecturas de la densidad, movimiento de la película perpendicularmente al límite entre los dos escalones. La figura 40C muestra cómo la densidad cambiaría en la distancia si no hubiera porosidad radiográfica. Pero esta situación ideal nunca ocurre en la práctica de la radiografía mediante la combinación pantalla-película. El resultado real de esta exposición se muestra en la figura 40D, donde el borde del escalón se presenta como un cambio de densidad en declive. Este resulta de la borrosidad geométrica y la difusión de la luz,
que contribuyen a la producción borrosidad radiográfica. Cuando más pronunciada sea la pendiente de este cambio de densidad, más nítida resultará la imagen. A los factores enumerados en el cuadro mencionado se les ocasiona una disminución de la borrosidad geométrica, también hacen que aumente la definición radiográfica. De modo semejante, los factores del cuadro que producen un incremento de contraste radiográfico hacen más perceptible el límite de los escalones, es decir, mejoran la definición radiográfica. En otras palabras, a medida que aumenta la diferencia de la densidad entre los escalones, mejora la nitidez del borde y aumenta la definición. Las tres radiografías de la figura 41 también señalan los efectos del contraste y la borrosidad radiográfico en la definición radiográfica. La figura 41A se realizó mediante una pantalla que produce una borrosidad considerable debido a su espesor. Aun cuando tiene un contraste alto, esta radiografía carece de definición debido a la dispersión lateral de la luz dentro de la combinación pantalla-película. La figura 41B se realizó sin pantallas, de tal suerte que la borrosidad es mínima. Sin embargo, el contraste de la película es bajo, lo cual tiende a neutralizar las ventajas de la reducción de la borrosidad. El resultado es que la definición es insatisfactoria. También es el caso de la figura 41C. Fue hecha con pantallas con una delgada capa de luminóforo que contenía un colorante absorbente de la luz, con lo cual se produjo la borrosidad. Debido a la difusión de la luz, esto produce una imagen más definida con contornos más nítidos que las otras dos radiografías. La difusión de la luz. La borrosidad de la imagen se origina por la difusión o diseminación de la luz cuando atraviesa la pantalla desde el cristal del luminóforo, del cual surge hasta la película, donde queda registrada. En general, aquellos factores que incrementan la densidad de la luz emitida por la pantalla también incrementan la difusión de la luz y la borrosidad de la imagen. Inversamente, aquellos factores que disminuyen la rapidez de la pantalla generalmente disminuyen también la difusión la difusión y la borrosidad. Trayectorias de la luz de la pantalla. La luz emergente del cristal del luminóforo fue considerada como si formara un haz cónico de rayos o fotones. Esta forma de ver las cosas es muy útil para explicar los hechos que se observan. En la figura 42 se muestra un fotón de rayos X que interactúa con un cristal de luminóforo de la pantalla intensificadora. Este fenómeno de absorción genera cientos de fotones, de los cuales se representan unos pocos que emergen del cristal de luminóforo. Estos fotones viajan en todas direcciones, la mitad de ellos como promedio se dirigen hacia la película, mientras que los demás se alejan de ella. Pueden comportarse como se ilustra en la figura 42. Pueden viajar directamente desde el cristal del luminóforo a través de la capa del luminóforo hasta ser absorbidos por los cristales de teluro de plata en la emulsión frontal de la película. Pueden alejarse de la película, dirigirse hacia la base de la pantalla. Ahí algunos pueden ser absorbidos, otros reflejados. La cantidad relativa de unos y otros dependerá de la existencia de un absorbente o reflectante. Algunos de los que son reflejados regresan hacia la película y son absorbidos. Pueden viajar a través de la capa del luminóforo hasta chocar con el centro de dispersión que los haga cambiar de dirección. La dispersión de la luz aumenta a medida que disminuye el tamaño de los cristales del luminóforo y reduce la cantidad de la luz que emerge de la capa del luminóforo. Pueden viajar a través de la capa del luminóforo hasta encontrar partículas de colorante o pigmentos que los absorban. Pueden atravesar la capa frontal de emulsión y el soporte de la base de la película y ser absorbidos por los cristales de teluro de plata de la capa posterior de emulsión.
En la mayoría de los chasis, la radiografía médica existe, por supuesto, una segunda pantalla que no se muestra en la figura 42. Para facilitar el diagrama, en la segunda pantalla ocurren los mismos fenómenos que en la primera. Factores que afectan la difusión de la luz. A mayor dispersión lateral de la luz de la combinación pantalla-película, mayor será la borrosidad y la definición radiográfica resultante. Como observamos, la borrosidad debido a la difusión lateral de la luz disminuye por varios factores que son eh, de difusión lateral, si se adelgaza la capa del luminóforo, si se añade colorantes o pigmentos absorbidos al adhesivo del luminóforo o a la base de la pantalla, o si se reduce el tamaño de las partículas del luminóforo para aumentar la dispersión interna. En la difusión lateral del modo inverso, a una capa de luminóforo más gruesa, a la adición de un reflectante de la base de la pantalla, mayor tamaño de las partículas del luminóforo. De modo inverso, la dispersión lateral aumenta. La regulación del cruce fotónico. Hay otros dos factores que también aumentan la distancia que debe recorrer la luz antes de incidir en emulsión y que causan un aumento de la borrosidad y una disminución de la deficiencia radiográfica. Para reducir el contraste deficiente entre las pantallas y la película, el cruce fotónico. Eh, en la pantalla sin capa reflectora, pantalla con capa reflectora, las pantallas sin capas reflectoras no son tan eficientes como aquellas capas reflectoras que hay menos fotones de luz y alcanzan en la película. Para reducir el cruce fotónico, algunos fabricantes de películas incorporan una capa de material absorbente de la luz bajo las capas de emulsión y en la base de la película. Otra en la base puede disminuir es mediante pantallas que emitan un gran porcentaje de radiación ultravioleta, puesto que los materiales del uro de plata presentan una alta absorción en esta región espectro. La reducción del cruce fotónico es una de las ventajas de pantalla compuesta de luminóforo de sulfato de bario. El efecto halo. Se trata del efecto de la luz reflejada desde la base de la película o bien desde algún material situado detrás de la película como la superficie del chasis. El halo nos interesa en relación con las películas de una sola capa de emulsión que utilizan en cinefluorología o radiofotografía, a fin de controlar la borrosidad que resulta de estos reflejos. El contraste también puede afectarse la definición por medio del contraste de la película. El contraste de la película puede controlarse seleccionando un determinado tipo de película y sometiendo a un determinado manejo. Las exposiciones deben hacerse de tal manera que la densidad óptica de las estructuras de interés coincidan con la porción media de la curva característica donde el contraste de la película es alto. Como se observa en la imagen, el contraste bajo nos da una radiografía no muy definida, mientras que el contraste regulado adecuadamente nos da una radiografía bien definida. Factores geométricos que reducen la borrosidad. La definición radiográfica puede mejorarse regulando los factores que reducen la borrosidad debido a la dispersión lateral de pantallas y en la película mediante la exposición. Esto pueden ser el foco, que el foco debe ser pequeño como sea posible y permisible en función del calentamiento del ánodo. La distancia entre la fuente de la radiación y el sujeto deben ser lo más grande posible. La distancia entre el sujeto y el receptor de la imagen deben ser lo más corta posible. El movimiento tanto del paciente como del equipo deben reducirse al mínimo.
el contraste del sujeto. Las variaciones de absorción entre las estructuras del sujeto pueden acentuarse mediante un empleo de un medio de contraste, por ejemplo el yodo o el bario, una reducción de kilovoltaje, como en el caso de la mamografía, utilizan un blanco de otro material como molibdeno. El contraste del sujeto también puede incrementarse reduciendo al mínimo la radiación dispersa y la extrafocal mediante dispositivos reductores del haz, rejillas, métodos de espacio, de aire y compresión. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y feliz resto del día.